Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio de Cartografía Escénica, un espacio que nos permite acercarnos al trabajo de las y los creadores para conocer un poco acerca de sus procesos y sus metodologías creativas. Y hoy me da mucho gusto dar la bienvenida a Griselda Hernández. Hola, Griselda, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, bien, muy contento de poder platicar aquí contigo, porque bueno, debo decir antes de iniciar esta conversación que Griselda y yo compartimos aulas y pasillos de formación, entonces bueno, pues me da mucho gusto poder conversar hoy, Gris, acerca de cómo han ido cambiando, transformándose todos estos caminos creativos. Y bueno, yo quisiera comenzar preguntándote cómo ¿qué atraviesa las múltiples áreas en las que te has desarrollado, la creación escénica, la investigación, la docencia, por supuesto, el teatro? ¿Cómo todo esto se ha ido hilando en tu camino de trabajo escénico? Bueno, pues todo está hiperrelacionado, por supuesto. Todo tiene un núcleo o una línea, digamos, que tiene que ver pues siempre con uno, ¿no? Siempre con tus intereses, con mi personalidad, supongo, con mi forma de ver la vida. Y a final de cuentas, pues soy comunicóloga y creo que uno de los núcleos de todo esto que hago es comunicar algo que pienso, que siento, que estoy reflexionando, que quiero preguntar incluso también. Entonces, este acto comunicativo creo que es una de las cosas que justamente unen o vinculan todas estas áreas en las que me desarrollo. Finalmente es eso. Entonces, bueno, debo decir también que cada camino que se ha abierto en este transitar profesional, pues me ha enseñado cosas que después rebotan en las otras y entonces hay como una unión ahí, una sinergia, ¿no? Claro, y como dices, a mí que es algo que justo iba a preguntarte eso, ¿no? Sobre la comunicación, que bueno, por supuesto también ha estado presente y como lo hablas, como si fuera una especie de matriz que de alguna manera va generando diferentes vínculos con las otras áreas. En ese sentido, ¿cómo visualizas, por ejemplo, la creación escénica digamos, y el acto comunicativo? Porque no, muchas veces escuchamos como, no, pues el arte es una experiencia y le ponemos un montón de adjetivos. Luego la palabra comunicación o este acto comunicativo de encuentro de convivio pareciera que está como alejada, ¿no? Como si la comunicación estuviera satanizada dentro del acto de la creación escénica. ¿Cómo has encontrado ecos, particularmente en el hecho comunicativo, en tus creaciones escénicas? Es decir, ¿por qué es importante para ti que este acto comunicativo esté presente? Fíjate que una de las cosas que creo que de pronto se pueden confundir o quizás esto que comentas que está satanizado un poco, tiene, creo yo que tiene que ver con el ser muy, el querer, ¿cómo te lo digo? Ser muy explícito quizás con las cosas, el querer mostrar un discurso muy evidente y me parece que esa es la parte que de pronto se pelea, ¿no? Que quieres la obviedad o comunicar algo muy obvio, me parece que, y ahí de alguna manera estoy un poco de acuerdo, porque finalmente lo que estamos buscando desde la creación o desde la escena son distintas formas de decir algo y el que sea explícito, pues no necesariamente corresponde a un lenguaje escénico. Al final de cuentas, el lenguaje escénico en sí mismo es algo distinto al discurso común del habla coloquial o incluso el discurso académico, ¿no? Porque a final de cuentas, sí, esa línea también puede ser creativa, pero desde otro lugar. Y en la práctica escénica, sí, las formas de comunicar que se desvinculan del discurso directo. Creo que esa es la parte que no hay que olvidar, por supuesto. Y es donde está el área de oportunidad, el área de oportunidad para precisamente aportar algo desde lo artístico, otra visión, otra forma desde el cuerpo, no necesariamente
yo que trabajo de pronto con comunidad sorda, pues el encontrar otras maneras desde el cuerpo, desde la proximidad, desde la presencia, incluso tan solo sentir esa comunicación que hay de los cuerpos cercanos. Y bueno, después de una pandemia creo que lo podemos entender también eh, con más profundidad o con más experiencia vital de cada uno conforme fue su experiencia en esta pandemia. Entonces creo que ahí es donde están esos lazos comunicativos que sí se diferencian entre lo poético de la escena y lo discursivo del día a día o de otras áreas. Entonces creo que desde ahí yo es donde entiendo la comunicación en la escena y viceversa también, o sea, pensarlo después de ver, de tener una experiencia artística como espectador o como realizador o como ejecutante, lo que tú quieras como creativo, y después platicarlo, que es algo que ustedes hacen mucho con la Escuela de Espectadores, pues me parece también otra forma de acercarnos al arte, al teatro en especial, y que finalmente todos son aspectos de la comunicación, nada más que tienen distintas dimensiones y distintos alcances también. A veces dejar de lado la razón y acercarnos desde el cuerpo y desde lo sensible nos aporta muchísimas otras cosas que precisamente por no estar cercanos al arte de pronto olvidamos o discriminamos o dejamos en los márgenes cuando es una oportunidad muy valiosa de entender las realidades de otros lugares. Claro, eso me parece que es muy valioso justo de enfatizarlo, ¿no? Porque el hecho artístico, hay una zona inefable del hecho artístico, ¿no? Cuando no hay palabras y que aparentemente no hay palabras, no significa que no hubo un acto de convivio, de comunicativo, que dices que tiene que ver con el cuerpo, con las emociones, con una zona ahí que todavía no logramos ponerle palabras, ¿no? Pero que sucede, ¿no? Y que sucede y que se evidencia, ¿no? Cuando estamos como espectadoras, espectadores en una sala y que una piel se pone chinita, ¿no? Y que no sabes cómo explicar un acto sensorial y que dice, bueno, aquí pasó algo, pero a lo mejor no está justo como en las formas de comunicación cotidiana, ¿no? Eso me gusta mucho esto que hablas de, hay otros alcances, otras maneras, otras dimensiones de los actos comunicativos y claro, eso es lo que va a su vez a vincular y a diferenciar el arte escénico de los actos comunicativos cotidianos. Eso me gusta mucho. Y quisiera preguntarte, porque en tu trabajo escénico te vemos como actriz, como directora, como dramaturga, pero quería preguntarte, ¿surgieron a la par? ¿Fue uno después de otro? ¿Cómo fuiste encontrando estos caminos dentro del arte escénico en estas áreas en específico? Todos, yo creo que todos han sido accidentes muy maravillosos porque de pronto justo por explorar ciertos lenguajes te surge la necesidad de moverte y de entenderlos desde otro lugar. Y eso ha pasado. Inicié como actriz, ahorita ya tengo mucho tiempo sin actuar, no sé si lo vuelvo a hacer, me encantaría, pero también no lo sé. Y una vez que yo quise, pues, ver, o más bien que tuve la experiencia como actriz, me surgió una necesidad de ver la creación desde el otro lado, ¿no? Justamente, y así es como inicié en la dirección con un montaje que se llama Niñas de la Guerra de Berta Iriart, con el que entré el miedo del mundo. O sea, finalmente de eso se trata cuando iniciamos un nuevo ejercicio, el miedo, la incertidumbre, la desconfianza, la falta de seguridad. Y eso es bien interesante también en el teatro, como la inseguridad, esas zonas de riesgo, esas zonas de incertidumbre son las que son las más interesantes, se vuelven las más potenciadoras también del trabajo. Entonces me moví ahí a la dirección y me gustó mucho. Tanto así que estoy todavía dirigiendo. Me gusta mucho esta parte. Creo que es sumamente, es donde más me siento a gusto. La verdad es que compartir, ser una mediadora de pronto entre las ideas, una organizadora también de ideas, creo que es donde me siento como pez en el agua. Obviamente
siguen las inseguridades, siguen las zonas de conflicto y espero que continúen porque sin ellas creo que tendría que moverme entonces hacia otro lugar. Y en la dramaturgia fue justamente por el inicio o por mi entrada a la exploración del teatro de sordos, donde pues no hay textos, por así decirlo, o no hay líneas, sí las hay, pero son pocas y en ese momento cuando iniciaba no las conocía aún. Entonces, pues nació como una idea y se fue escribiendo sobre la marcha, que en esta primera experiencia pues fue sin texto, precisamente una dramaturgia de acciones. Y después me arriesgué a llevarlo a palabras, una dramaturgia ya escrita, y después se trasladó no solo a historias que tuvieran que ver con la comunidad sorda, sino a historias en general. Y así es como me he embarcado finalmente a escribir sin que yo hubiese imaginado jamás irme por esa línea, ¿no? Y ha sido muy interesante y cada vez me gusta más, cada vez lo disfruto más y encuentro también nuevos retos, de nuevo. Sin esos miedos, yo creo que Ah. me retiraría, básicamente. Sí, sí, de esas zonas de peligro, ¿no? Al final, que es interesante como la palabra experiencia tiene por ahí en la raíz justo lo de la peligro, como la palabra peligro está ahí inmersa, ¿no? Entonces, al final las zonas de riesgo de las que hablas son las que generan las experiencias, ¿no? Nutridas tal vez por esta curiosidad también de la que muchas veces creo que es la que puede decirte, hay curiosidad, hay riesgo y donde puedes decir no. Le doy la vuelta o decir no, sí va. Y creo que el acto creativo más bien tienes que tomar ese camino, ¿no? Porque si no, pues es... ¿Qué? Fíjate que, perdón, una compañera, eh, todo su trabajo de exploración lo centra en la vulnerabilidad. Y creo que esa es una palabra muy importante en el hecho escénico, en el acto de hacer teatro, en todos los roles que puedas imaginar, es cómo nos confrontamos o cómo experimentamos la vulnerabilidad y la vulnerabilidad no vista como tradicionalmente se toma como una debilidad, sino como una oportunidad de que justo en ese estado es donde encuentras, no donde pierdes, donde encuentras cosas de ti mismo, obviamente, y de la práctica, ¿no? Que es a donde nos paramos, donde nos exponemos, donde habitamos con nuestras emociones y con nuestra presencia política también. Entonces, esa parte vulnerable creo que me gusta la palabra vulnerabilidad pensada desde la escena. Retomo esas palabras de mi compañera. Claro, y como dices bien, desde la oportunidad, ¿no? Vulnerabilidad como la oportunidad de ser otra, de transformar algo. Oye, Griselda, y esto me lleva a pensar que por ahí también entonces vino esta curiosidad por la investigación, porque has estado trabajando también en asuntos de investigación. ¿Cómo desde tu perspectiva, qué tan importante es justo que se fortalezca la figura de los y las artistas investigadoras? Es decir, ¿por qué es importante como tener estas dos facetas que se vayan combinando? Digo, tú hablas justo como de el interés del teatro de sordos te llevó de alguna manera a la dramaturgia, ¿no? La curiosidad por estar del otro lado te llevó a la dirección. ¿Qué implica que existan estas dos facetas ahí relacionándose? ¿Cómo ha sido para ti este encuentro con la investigación? Bueno, pues primero, clarísimo que todos los que nos dedicamos a esto somos unos investigadores de alguna manera, desde la práctica, porque estamos haciendo preguntas en la escena, al final de cuentas. Son preguntas que resolvemos eh, estéticamente o plásticamente, corporalmente, como tú lo quieras llamar, pero llevado ya pues más a la investigación académica, me parece un reto y una necesidad muy grande que todavía nos falta mucho, creo yo, sobre todo pues aquí en México creo que la investigación del teatro sigue estando muy alejado del quehacer o del ejercicio de nosotros que estamos en la práctica también, porque pues se entiende desde lo académico y desde lo académico de pronto suena a dureza, ¿no? A toda la... Y sí lo es un poco, o sea, hay que admitirlo. La academia es rigurosa, de pronto puede ser cuadrada,
y se entiende que asusta o que va un poco en contra de la naturaleza del caos, de lo escénico, ¿no? Pero una vez que entendemos o brincamos esa barrera, porque sí hay que brincarla, o sea, ahí está. Una vez que brincamos esa barrera, encontramos un universo de cosas, ¿no? Y creo que pensar el teatro con este discurso que iniciamos hablando, este discurso ya más racional, analítico, crítico, opositor incluso, que cuestiona el acto escénico, que lo problematiza, creo que es una necesidad pues científica, o sea, en ese sentido sí pensarlo, reflexionarlo nos hace también crecer, nos hace documentar, me parece que lo que estás haciendo, lo que están haciendo ustedes con este tipo de ejercicio es muy fundamental, es importantísimo para documentar lo que se hace eh, y que después haya oportunidad de pensarlo y de problematizarlo, porque esto lo que va a dar después será perspectiva y nos va a poder permitir analizar y ver cómo se ha transformado el teatro, cómo se está pensando la realidad, por qué se está pensando, por qué se hablan de estos temas, qué está sucediendo en nuestra realidad que como creadores nos está llevando a una necesidad de hablar desde la escena de las cosas que pasan. Entonces, creo que es muy importante, ojalá que cada vez más podamos dimensionar esta parte del teatro que corresponde a la investigación y una vez de nuevo saltando esa barrera de lo académico, ver lo inmensamente creativa que es la investigación también. Incluso dentro de ese margen aparentemente duro y rígido, hay unas posibilidades creativas increíbles que también son emocionantes. Claro, superar tanto, tal vez desde ambos lados, ¿no? Desde la investigación o desde el teatro, de esos que de repente son como, se voltean a ver y no quieren verse y cómo encontrar que la teoría y la práctica o que esta academia y la práctica pudieran encontrar como nuevas plataformas de diálogo, ¿no? Creo que eso es interesante, me parece justo en un artículo de Jorge Dubati que habla sobre la figura del artista investigador, incluso él propone ciertas duplas, ¿no? Y me parece todo un ámbito, como bien mencionas, muy interesante de ponerlo sobre la mesa y particularmente creo porque aunque existen ejemplos de artistas investigadores, ¿no? A nivel Latinoamérica y que, bueno, son nuestros referentes de los que han escrito y que han hecho sobre la práctica y que van ahí, digamos, dando vigencia a sus textos, pues que cada vez, me sumo a lo que dices, ¿no? Que cómo hacemos que cada vez esta práctica en ambos terrenos nos vaya siendo más constante, ¿no? Incluso la sistematización de los propios procesos, ¿no? Como dices, para tenerlos en registro, sistematizada la experiencia y luego comenzaremos a problematizar y entender hacia dónde, pues hacia dónde ha avanzado nuestra propia práctica o la práctica de un territorio específico, ¿no? Una región, un país, etcétera. Entonces, bueno, me parece, yo me sumo a lo que dices y optemos por la nueva academia, nosotros, ¿no? Como he escuchado a algunos compañeros también, artistas investigadores de un diplomado que justamente generó la UNAM el año pasado sobre el artista investigador y varias veces ahí ha surgido este común denominador de optemos por una nueva academia, ¿no? Que vaya encontrando como justo las bondades de ambas cosas y que siga dimensionando lo importante que es esto para, pues finalmente para el arte escénico. Y Griselda, justo quisiera retomar algo que hablabas hace rato y que me parece que ya no me dejarás mentir, ha sido una constante dentro de tu trabajo, que es justo el teatro de la técnica de teatro de sordos, es decir, ha sido una práctica. ¿Cómo te cómo te acercaste a esto? ¿Cuál fue tu primer curiosidad? ¿Cómo llegaste ahí en tu trabajo? Llegué desde la comunicación, justamente. Estaba estudiando comunicación en la licenciatura, pues la típica materia de metodología de la investigación a propósito, pues habría que abordar un tema y a mí, pues no sé, me puedo ir mucho más para atrás, pero creo que sería irrelevante en cuanto a mi interés, pero a mí me interesó mucho la comunicación no verbal y eso me llevó después ya en la práctica teatral, me llevó a ver a los sordos, a ver a la comunidad sorda y ver cómo existe cierta
plástica en los movimientos de la lengua de señas y que son parte de la cotidianidad, pero también son referentes muy bellos desde la perspectiva oyente. También eso es muy importante señalarlo, que yo soy oyente y desde este lado, la perspectiva con la que veo la plástica de las señas, pues será muy distinta quizás a la forma cotidiana y que tienen los sordos de expresarse. Pero para mí era muy, muy bello y me llevó a la curiosidad de querer ver cómo eso resuena en la escena. Eh, una de las primeras experiencias que tuve como espectadora de algo así fue con Claudia Villa, mi madre del teatro le llamo, que trabajó en algún momento precisamente con teatro para sordos, no de sordos, sino para sordos, y me acercó también como referente a Seña y Verbo, porque montó algo que ya había montado Seña y Verbo, que escribió Perla Schumacher, y me pareció muy interesante cómo esto se podía abordar escénicamente. Y yo me acerqué así este, muy salvajemente quizás, porque ni siquiera sabía señas cuando me atreví, me propuse acercarme a un grupo de sordos que con toda la confianza, amabilidad y curiosidad también supongo de su parte, me dijeron que sí y empezamos a tallerear, empezamos a conocernos. Me encantó tener este acercamiento porque es otra cultura, es una cultura distinta. Y aprendí muchísimo y sigo aprendiendo, por supuesto. Y de ahí empezó como esta experiencia que después se fue transformando concretamente en proyectos que han tenido sus descansos, sus regresos, sus cambios y seguimos en eso. Justamente uno de los montajes que se plantearon para tener un actor sordo y un actor oyente, que al final estuvieron dos actores oyentes por situaciones de la vida y finalmente regresa una actriz sorda a escena, entonces sigue renovándose, sigue cambiando, siguen aportándose cosas, porque desde luego que yo sigo aprendiendo, este es un camino que no termina, de nuevo, es una cultura totalmente distinta. Y en este encuentro justo con esta cultura distinta, con esta manera de abordar, ¿no? También el proceso artístico y de creación, con qué retos te enfrentaste, ¿no? Por ejemplo, particularmente estos proyectos donde tienes un actor oyente y un actor sordo, ¿en qué se diferenciaban de otros procesos que habías vivido, además, digamos, de lo más obvio, en términos de creación? ¿Cuáles fueron como estos retos o preguntas que te aparecieron y que, bueno, a lo mejor te generaron un caos al inicio del proceso, pero me parece interesante pensar qué pasó en esos primeros encuentros, en esos procesos? De entrada, como dices, lo más obvio, pues la lengua, ¿no? Está, que no me gusta pensarlo como una barrera, porque no es una barrera, sino es como yo lo pienso como un puente de estos de tablitas, puente colgante, ¿no? Que tiene esos vacíos pequeños donde cosas pueden pasar, te puedes resbalar, te puedes tropezar o puede ser como un disfrute del camino de la movilidad, ¿no? Entonces, eh, quitando esa obviedad, digamos, uno de los retos fue que las personas que estuvieron, al menos en esta primera parte, este primer grupo, este primer taller que trabajamos con la comunidad sorda, no conocían la mayoría nada de teatro. Incluso algunos nunca habían visto una obra o sí habían visto alguna obra de teatro, pero finalmente pues el teatro occidental se basa en la palabra y pues en ese sentido la experiencia es muy alejada, ¿no? De la realidad de los sordos. Entonces, ese fue un reto muy grande, ver cómo podíamos acercar estas otras posibilidades de la escena y después permitirnos, pues también movernos con las dudas o con las ideas de los primeros fueron dos actores al inicio en el primer proyecto y bueno, con estos dos actores
surgían cosas que no hubiésemos imaginado porque ya lo leemos con ojos teatreros y entonces también entender que esa es una oportunidad y verlo desde ahí fue un reto porque había que mediar. Al final regresamos al papel de la directora donde hay que poner en una balanza, ¿no? Lo que surge como una gran idea, pero después que aporte tiene ya en la escena, en lo que vas a presentar. Entonces, ese fue un gran reto. Sigue siendo un reto porque eh, venimos de experiencias distintas y eso arroja en el cuerpo y en la expresión cosas distintas. Los sordos, justamente por su cotidianeidad, son muy gestuales. Entonces, de pronto, es como cuando un actor tiene una voz engolada o una voz muy aguda o habla muy rápido. Bueno, también la parte gestual en los sordos es algo con lo que hay que trabajar, explotar o moderar. Entonces, son pequeños y constantes retos interesantes todavía. Ojalá y sigan, insisto con eso, que sigan siempre. Claro, lo mantiene vivo, ¿no? Mantiene vivo el mismo proceso. Y a la par, bueno, más bien a la par y de manera combinada con el trabajo de sordos, gran parte de tu trabajo se ha especializado en el teatro para público familiar o para público joven. Digamos, fue una decisión inicial esto o la vida te un poco te llevó a estar y pensar la creación particularmente para público de infancias o juventudes? Yo creo que ahí se vincula mi trabajo en la docencia. Yo trabajo con niños, niñas y adolescentes. Básicamente son las etapas educativas que me han tocado históricamente y creo que ha sido muy natural mi paso de la docencia y de cómo tengo esta relación con mis grupos de niños, niñas y adolescentes. Y justamente porque veo preguntas o necesidades o ideas, temas, que es donde yo, pues, forma parte de mi realidad, por lo tanto lo llevo a lo escénico. Y sí, no ha sido como una decisión de yo voy a hacer teatro para jóvenes audiencias, sino que se ha dado de una manera muy natural y creo yo que tiene mucho que ver con mi papel docente. Como estoy constantemente ahí y me interesa eh, abordar ese aspecto y esas temáticas. Y oye, ¿crees que justo estas preguntas de las que hablas, estas inquietudes que ves, seguramente te tocará en las aulas y en los espacios, salones de ensayo, son un detonante para la creación de las puestas que haces, por ejemplo, particularmente las que escribes o cuando decides elegir un texto, en el caso de que no, que ya sea un texto escrito? Estas preguntas son probablemente un detonante, y si sí, ¿qué otros detonantes también encuentras? ¿Cuáles son tus puntos de partida para generar un nuevo proyecto, por ejemplo? Bueno, los proyectos como todos son muy distintos unos de otros, pues también vienen de distintas inquietudes. Algunos, bueno, recuerdo el montaje en que estabas pensando de Saúl Enríquez, surgió de una lectura en un salón de clases. Los chicos y las chicas leyeron el texto porque pues es algo habitual que hacemos, hacer lecturas, y les encantó, les conmovió, les sedujo, les hizo preguntar y cómo se haría, ¿no? Cómo se resuelve. Y fue a partir de ahí, de hecho lo montamos en la escuela, fue un montaje escolar, y eso llevó después a que yo lo montara con mi equipo, eh, con obviamente otras formas y de distinta manera, pero ese es un ejemplo de cómo de una emoción que yo vi y de un despertar sensible de los chicos y las chicas fue que me llevó a llevarlo también profesionalmente a la escena. Y otros han sido, sí, justamente de cosas que yo observo que no se hablan o que se tienen miedo o que hay tabús y me interesa cómo llevarlo a escena y hablar de eso, ¿no? Y quitar los tabús.
Bueno, son distintos caminos que han partido para el inicio de los montajes de las obras. Algunos son, sí, mucho más egoístas, ¿no? Que yo digo, ay, yo, ¿cómo quiero hacer esto? Yo, ¿no? Y parte el yo, y por qué no decirlo también. Hay ahí cosas que uno explora desde una necesidad muy personal y que después se piensan cómo compartirlos colectivamente, pero que el inicio viene de distintos lugares y eso me gusta también. Oye, y así como hay diferentes, como dices, estímulos, cosas, ¿no? Inquietudes de dónde partir proyectos, me gustaría preguntarte acerca de tus metodologías de trabajo. Obviamente cada proyecto lleva metodologías distintas y uno va recorriendo caminos varios, diversos, ¿no? Pero ¿has encontrado algún común denominador en los proyectos que dices, ah, ok, empiezo a reconocer ciertas metodologías de trabajo propias, es decir, que vas de alguna manera encontrando, afinando, etcétera, o en realidad son demasiado diversas todas y es difícil ponerlas en un común denominador? Sí hay comunes denominadores. Uno de ellos yo lo veo en el diálogo inicial con los creativos, porque en ese diálogo inicial, sobre todo en los proyectos, bueno, no, iba a decir en los que yo he escrito, pero no es cierto, también en los que han surgido, me han propuesto a mí, esta parte de dialogar con lo que a mí me gusta llamarle el rebote y este concepto que me gusta pensarlo para esta primera parte, sobre todo para esta primera parte, tiene que ver con lo que cada quien siente, entiende, imagina, eh, recuerda. eh, y me quedó muy claro con el proceso de Deshilar, que es el último montaje que estrené, porque no había un texto, tenía una idea bastante clara, pues, sobre todo de un personaje. Y cuando nos sentamos a platicar, se fue modificando a partir de las aportaciones de Fernando, que fue el compositor, Fernando de Ita, de Andrea, de Geray, y después cambiamos de elenco y continuaron también otras aportaciones de Eduardo en la iluminación, en la producción. Y fue muy rico, fue delicioso ese proceso porque se transformó y me sorprendió a mí que tenía como cierta estructura o cierta claridad y me ayudó a construir lo que finalmente fue el concepto de dirección. Y ese concepto de dirección ya estaba formulado a partir de las ideas y justo este rebote que compartimos y ya no era mi concepto de dirección, era el concepto que surgió de este diálogo. Entonces, esa parte creo que fue muy rico pasar por ahí. Ya lo había llevado en otros procesos, pero creo que en Deshilar fue muy contundente y muy claro que eso es una metodología que se ha seguido y que sin duda me gustaría continuar haciéndola, ¿no? Porque ahí es donde se comparte realmente el acto de creación en función de un montaje donde están todas las ideas y todas las rutas, ¿no? Y me encanta que haya cambiado, me encanta que no se haya quedado con la idea inicial, sino que de pronto descubrieron, lo hilaron allá con un referente de no sé qué cultura mexicana, de la sierra, y con el tejido, ay, yo no lo había pensado así, vámonos por ahí, me encanta la idea y fuimos desarrollando a partir de esas aportaciones. Entonces yo creo que esa sería una metodología que se ha fortalecido y que sin duda es un camino que me interesa continuar realizando en los montajes y en los proyectos. Es decir, una metodología que en realidad ayuda a construir tu concepto creativo de dirección, pero que surge o está alimentada de los rebotes de ese diálogo entre todas las personas involucradas, como si fueran la materia prima para que después se metiera por ahí todo a mezclarse, a dialogarse, a contradecirse y que resulta después probablemente en un concepto creativo. Eso me parece que es una condición también de un trabajo muy,
como horizontal, ¿no? Como de diálogo. Es decir, ¿qué papel juega el diálogo entonces? Justo que era una pregunta que quería hacerte. ¿Qué papel juega el diálogo con otros creativos? Pero creo que con esto intuyo que es un factor fundamental entonces en tus procesos. Es decir, encontrar diálogo con otras personas sobre sus ecos de lo que les provoca una idea o un tema y lo que a ti te provoca, ¿no? Entonces es importante el diálogo. Muchísimo, muchísimo. Y a veces cuesta un poquito de trabajo, sobre todo me he dado cuenta con algunas generaciones, eh, entender ese proceso, ¿no? También se ha enseñado mucho la verticalidad y el orden jerárquico, ¿no? De las funciones o de los roles. Y como a veces con una buena intención de profesionalizar cada aspecto del teatro y que es el productor y que es el diseñador de escena, eh, se va perdiendo o se va viendo de forma distinta la sinergia que se puede lograr cuando simplemente soltamos y abandonamos estos roles o estas jerarquías y entendemos que el diálogo finalmente nos va a ayudar también a emocionarnos por igual, ¿no? Y esa emoción creo que es lo interesante porque no se queda solo en la idea y en el discurso, sino que evoca una emoción como si estuviéramos jugando. Al final de cuentas, creo que el diálogo se convierte en un juego, como cuando estás en la bohemia, ¿no? ¿Cuántos proyectos también no han salido en la bohemia? Precisamente porque estás relajado, porque estás disfrutando el momento, porque estás emocionado con las ideas de un otro. Y, bueno, a mí sí me ha pasado ver que surgen ideas en la bohemia y creo que tiene que ver con eso, que estás platicando mientras te estás emocionando y creo que eso llevarlo ya a una tarea dentro del proceso, que en términos sería una tarea formal, ¿no? El trabajo de mesa. Creo que no tendría por qué tener como esta etiqueta formal, sino entenderla desde vamos a platicar, a divertirnos y jugar a emocionarnos con nuestras ideas y compartirlas y echarlas, ¿no? Al caldero y de ahí hacemos la sopa que va a salir después. Términos ya muy, muy juguetones. Claro, pero que nos ayudan como justamente a eso, ¿no? A pensar el proceso como no algo que está en una receta de 100 miligramos de esto, 3 hojitas de tal, sino que en realidad de repente pues van modificándose ciertas cosas que le van a dar un carácter distinto al proceso. Además me parece que es importante esto que habla sobre la importancia de la especialización, pero de una especialización abierta al diálogo, ¿no? No una especialización que nos lleva a la verticalidad y a decir, pues yo no me muevo de mi cuadrito, ¿no? A mí me dijeron que así es así y aquí ese es mi rol, porque al final del día eso terminaría por contradecir también el acto colectivo del teatro, ¿no? Un acto mucho más generoso. Fíjate que yo admiro mucho el trabajo de los Yuyashkani y me parece una agrupación ejemplo del teatro que a mí me encantaría hacer, ¿no? El teatro que me inspira y que ese camino, que es un teatro de investigación, es un teatro muy horizontal, es un teatro en el que se dialoga no solamente entre el equipo y se nota, digo, tienen 50 años Claro. trabajando como compañía, sino el diálogo que hacen con el público. Es de verdad impresionante. Y Miguel Rubio, el director de la compañía, lo decía, yo cada vez me siento menos como director y más como un acompañante. Y justamente creo que esa es la palabra. Somos acompañantes de un proceso que está dirigido hacia un lugar, un lugar común. Entonces, me encanta pensarlo así como que soy un acompañante de los procesos creativos de los involucrados, de las personas que están trabajando en equipo para cualquier proyecto. Claro, y me parece además que es una actitud, digamos, que apela a una generosidad de todo el equipo, ¿no? Porque como bien dices, ¿no? A lo mejor como directora no, no dejas de tener, como decías hace rato, ese lente de la organización y de decir, bueno, esto, ay, a ver, espérenme, vamos a pasar al filtro, pero así como pones el ejemplo de Yuyashkani, ¿no? No solo Miguel Rubio, aunque lleve cierta
orden en el grupo, pero vemos como los unipersonales de cada una de las personas, ¿no? Y tienen proyectos específicos, etcétera, ¿no? Que, digamos, el otro referente tal vez, digamos, del otro lado, para mí sería como lo que pasa con el Odin y Barba, ¿no? Que aunque guía, lo mismo Roberta Carrería hace cosas, Julia Barley, y me parece que son grupos que apuestan por un crecimiento, eso, grupal, ¿no? Y no el crecimiento de una figura que nos guía a todos, sino una cosa donde, esto que acabas de decir, de acompañarnos, porque al final del día el teatro justo va a permitir eso, ¿no? Un acompañamiento entre un grupo de personas para un crecimiento grupal. Y eso me parece que es así muy, pues eso, como un acto de generosidad y de decir hacia dónde queremos avanzar como grupo. Y me gustaría preguntarte, hablando justo de como grupo, platicar un poquito de Parking sin Estrellas, que bueno, además es un proceso que si lees la sinopsis, yo digo, bueno, esto es, ¿cómo haces para hablar del territorio tijuanense fronterizo, ¿no? Es decir, ¿cómo abordar un territorio tijuanense fronterizo y llevarlo a otros horizontes? ¿Cómo surge Parking sin Estrellas, por ejemplo? Fíjate que ese proceso está muy, muy padre porque también fue distinto. Surgió de Eduardo Catalán, que es el productor, iluminador de A Bordo, que él constantemente transita la zona norte de Tijuana. Y él siempre me platica cosas, ¿no? De cómo ve las cosas que ve, las cosas que experimenta cada vez que pasa por ahí. Entonces siempre era su curiosidad más grande, es que veo a niños a las 12 de la noche, a la 1 de la noche, solos, caminando. ¿Y qué hacen ahí? ¿Qué hacen estos niños solos ahí en un contexto tan salvaje, tan agresivo, tan turbio? Y decidimos hablar de eso, o sea, ¿cómo podemos hablar de eso? Y optamos por la plástica de los títeres, trabajarlo desde ahí, porque también creo que hay distintas formas de abordar el teatro y de abordar las experiencias, y a mí en particular, esto que es tan duro, esta realidad tan fuerte, me parece que los títeres ayudan a no repeler, ¿no? Porque de pronto pasan esas cosas con la violencia, que al estar tan cercanos a nosotros, al verlos tan rojos en las noticias, generan una distancia, incluso el querer no verlo, ¿no? De tan fuerte que es. Y me parece que la plástica de los títeres hacen un equilibrio con ese tipo de temas. Tanto que de pronto, como hay mucha relación con los títeres y los niños, piensan que el montaje es para niñas y niños y no, es para adolescentes y adultos. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces inició así, inició y fue bueno, yo me aviento la dramaturgia y surgió de un cuento. Primero lo abordé como cuento y, y después me metí en un problema de cómo, híjole, yo misma me metí en ese problema de cómo del cuento lo llevo a la escena, a la dramaturgia de acciones. Fue muy difícil, la verdad es que nunca lo había hecho, me pareció increíblemente difícil. Y al final surgió una partitura de acciones con el títere. Hay muy poquitos diálogos de los personajes que están habitando y platicando justo con el diseñador de títere y el diseñador escenográfico que es Aarón Carrizosa y el diseñador y realizador del títere que es el Mosco, eh, pues surgió lo maravilloso, ¿no? Primero abordar este caos como una analogía a la selva, pero una selva citadina, en donde los que habitan ahí son una especie de metáfora animal, ¿no? Y entonces el personaje principal, que es Marcos, es parte de los changuitos, ¿no? Y qué características tienen, entonces, son jutones, son livianos, son escurridizos, ¿no? Se emocionan.
y después los otros personajes, las hienas, qué imagen tenemos de las hienas y quiénes son las hienas y tenemos que representarlos en ese caos de la zona norte. Y bueno, todo surgió como una analogía a la selva y a partir de ahí se empezaron a crear la escenografía, el caos de la escenografía, y el títere, el trabajo que realizó el Mosco fue hermoso porque también propuso una dualidad en el rostro. Pues el títere es muy difícil porque como es manipulado por un solo titiritero, que es Costi Hernández, y tiene que realizar muchísimas acciones y es muy pequeño, son muchos factores que son un reto muy, muy grande. Y entonces el Mosco descubrió algo maravilloso que fue dividir el rostro y cómo una parte del rostro puede tener una sonrisa y cómo la otra parte puede tener un gesto triste. Y eso, bueno, fue una experiencia muy, muy bella, compartir y ver cómo cada quien soluciona, propone cosas desde su hacer, que al final de cuentas lo que platicábamos te lleva a dirigir una sola apuesta, ¿no? La apuesta porque esta selva citadina se exprese o se manifieste ahí en el montaje. Y sí, fue un proceso muy padre, eh, y lleno de retos, muy, muchos retos en ese montaje. Todavía hasta la fecha se siguen, como siempre, se siguen encontrando cosas. El manipular un títere, el animar un títere, de pronto, o con estas características en especial, se vuelve complejo y cuando lo aceptas, aceptas que tienes ciertas cosas que no puedes hacer por las articulaciones, por etcétera, etcétera, empiezas a encontrar porque ya abandonaste lo que no se puede y entonces que sí se puede y se vuelve otro proceso y que no para. Ahí estamos todavía descubriendo este parking, pero nace de ahí, nace de esta realidad que tenemos aquí y que sigue estando aquí y la invitación es pues voltear a verlo si no lo hemos hecho, que sería absurdo decirlo que no lo hemos hecho los que vivimos aquí y ver qué nos está pasando también a nosotros, ¿no? Claro, y justo ahorita que describes un poco del proceso de Parking sin estrellas, pienso en cómo hace eco de lo que hace rato decías del diálogo como un detonante para al final encontrar el concepto, ¿no? Ahorita que me hablas de una idea que tiene alguien del equipo y luego resulta que la persona que hace el diseño del títere y la escenografía, tu visión, entonces empiezan a rebotar cosas que al final, eso, resultan en un concepto que tiene sus particularidades, ¿no? Como en el caso de la animación del títere, y que ahorita que también decías, como pensar en el títere como es una manera de trabajo, es una técnica de trabajo que aunque muchas veces asociamos con las infancias, ¿no? Necesariamente, pues que no necesariamente va por ahí, ¿no? Es decir, que puede ser, ¿no? Digamos, sobre todo porque en ámbitos académicos, escolares, para muy pequeños, claro, es una excelente herramienta, ¿no? De acercamiento, pero también me parece esto que, aunque nos podría llevar otra hora a platicarlo, pero esto de que justamente el títere es algo que puede llegar al público adulto, al público joven, ¿no? Y que no necesariamente se está destinado para los niños. ¿Cómo ha sido la respuesta del público cuando, digamos, se encuentran con Parking sin estrellas y que van, me imagino, desde los adolescentes, el público adulto y los niños? ¿Cómo has visto este encuentro con ellos? A mí me sigue generando un poquito de angustia cada vez que veo a un niño o una niña entrar pequeños, digo, híjole, bueno, a ver cómo lo reciben, ¿no? Eh, pero las personas que se han acercado conmigo y que han tenido algún niño o alguna niña, me han compartido, pues su lectura obviamente es más curiosa, ¿no? Quizás porque no han dimensionado o no han comprendido la complejidad que nosotros ya de adultos hemos visto y experimentado con ese contexto. Entonces va más desde la curiosidad justamente de los animales, ¿no? Y, ay, pues sí, se escucha que es una bestia, ¿no? Y se quedan con la bestia. Entonces creo que es un poquito más
yo quizás me altero de más cuando veo niños y niñas entrando, pero en realidad pues lo ven con sus recursos de vida, ¿no? Con sus experiencias de vida y desde ahí hacen esa lectura. Y con adultos, pues sí, sí han llegado hasta las lágrimas a decir como, híjole, no sé esto que genera, o sea, está doloroso verlo y no es un montaje que se quede en la parte alegre, quizás ¿no? deja una sensación agridulce y eso me lo han expresado directamente cuando se acercan. Entonces sí, son lecturas distintas, obviamente con infancias y con adultos, y está bien, eso nos abre posibilidades también de hablar del tema, que es finalmente lo que también queremos eh, pues invitar a continuar esa charla que está pendiente ahí. Claro, y que al final del día, pues estos temas y ciertas situaciones que se abordan desde la experiencia teatral, pues permite eso, ¿no? Justo compartir con el mundo la complejidad de nuestras propias realidades, del ser humano en sí. Y bueno, y también me gusta mucho pensar cómo, sobre todo el teatro para públicos jóvenes, ¿no? Más que dar respuestas, pues nos permite poner el acento en las preguntas, ¿no? Y dejar la pregunta para que sea resuelta o contestada desde los ángulos y los puntos de vista de cada una de las personas que se acercan como espectadoras. Pues Griselda, ha sido un gusto poder platicar contigo acerca de tu proceso, acerca del camino que nos hayas compartido, las metodologías de creación. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Cartografía Escénica. No, muchas gracias por la invitación y qué bueno, de nuevo, insisto, estas entrevistas, esta documentación de los procesos de todos quienes estamos en este camino, pues son necesarios, fundamentales y celebro que lo estén realizando. Muchas gracias y bueno, para quienes nos ven, visiten las redes y la información de A Bordo Teatro para que conozcan, para que vayan a ver Parking Sin Estrellas y todos los proyectos que están en repertorio con la compañía. Griselda Hernández, muchas gracias y muchas gracias a todos quienes nos siguen en Cartografía Escénica. Nos vemos y hasta la próxima.